días y bienvenidos a Ampliación de los sábados, enfoque de los sábados. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Nosotros vamos a entrevistar en este programa de análisis y de entrevista a Keiko Fujimori, que se halla en el local de RPP guardando las debidas medidas sanitarias. Keiko Fujimori, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estamos juntos en el mismo edificio, pero en diferentes espacios. Hemos conversado con usted en otras oportunidades acá, pero entre tanto se ha producido el fallecimiento de su madre, razón por la cual quisiera comenzar rindiéndole homenaje y expresándole a usted y a los miembros de su familia nuestras condolencias, tanto más que le hemos conocido como personalidad pública, ha sido miembro del Congreso de la República y ese título ha venido acá, a esta casa, en varias oportunidades, cosas por las que naturalmente estamos agradecidos. Nuestras condolencias, Keiko Fujimori. Le agradecemos muchísimo en nombre de toda mi familia sus palabras, Fernando. Ha sido muy doloroso, muy triste la partida de mi mamá, sobre todo siendo tan joven. Y quizás por eso también este silencio prolongado, porque el duelo ha sido difícil para todos. Sin embargo, también tenemos que seguir adelante. Y hoy yo creo que nuestra mamá, tenemos un angelito que desde el cielo nos está cuidando. Muy bien. Por otra parte, otro hecho que ha sucedido en estas últimas semanas es la aparición de un voluminoso libro escrito por su padre, que no es sino la primera parte de un relato de su vida, por una parte personal y familiar. En este primer tomo hay una buena mitad dedicada a sus orígenes familiares y a su carrera académica, y la parte final naturalmente está dedicada a la vida política, pero solamente hasta el 5 de abril de 1992, porque promete otros volúmenes con esa parte. El libro se llama La palabra del chino, y lleva como subtítulo El intruso. El libro ha sido escrito en colaboración con Ricardo Rivera y Víctor Paredes, que creo que ha fallecido estos últimos días víctima de COVID, de manera que lo lamentamos también por él. Yo quisiera comenzar preguntándole a propósito de este libro, ¿por qué, si su padre se lo ha explicado, lleva como subtítulo El intruso? ¿Intruso respecto de qué? ¿Cómo él, que ha sido elegido por los peruanos jefe de Estado, puede hoy seguirse considerando un intruso? Quiero expresar también mis condolencias a la familia de Víctor Paredes, uno de los colaboradores del libro de mi padre, quien ha fallecido hace pocos días atrás. Yo creo que cuando uno empieza a leer el libro, Fernando, uno se va dando cuenta que Alberto Fujimori ha sido un intruso a lo largo de su vida. Él cuenta las historias de sacrificio, de momentos muy difíciles, de discriminación que sufrió él, su familia, bueno, la colonia japonesa, sobre todo en esas épocas de guerra y de tensión. Yo he ayudado a mi padre en algunos episodios, pero cuando hemos estado leyendo nosotros los hijos, hemos conocido más, no solamente la historia de Alberto Fujimori, sino también la historia de nuestros abuelos, de los migrantes, la situación de pobreza. Y entonces Alberto Fujimori se siente un intruso no solo en la política, sino también en el colegio, en la universidad, en su participación como académico, luego como rector y luego como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Por eso creo que el título que él le ha puesto a este primer libro va a ser una trilogía, es lo que él nos ha comentado. Tiene este título que lo hace además más atractivo, ¿no? Creo que es importante. Yo siento que este libro es un regalo para los fujimoristas, pero es un libro también que para los no fujimoristas es importante conocer su versión, su palabra y el análisis que él hace de su vida. Naturalmente hace un elogio de los éxitos de su gestión, considera que halló un país en ruinas y que lo levantó, y está dirigido sobre todo a los jóvenes, a los que él quiere explicar por qué hizo lo que hizo y cuál es el resultado de sus más de 10 años en el poder.
Pero para lograr este objetivo tiene que acentuar la crítica a lo que había habido antes durante los años 80 y por eso critica mucho a los regímenes sucesivos de Fernando Belaúnde y de Alan García, no solamente en materia económica, sino en materia de respeto a los derechos humanos. Y hace incluso una lista de una serie de casos en que agentes del Estado, y en particular militares, participaron en matanzas y masacres en la sierra, atribuyendo todo eso a lo que se hizo antes de su llegada al poder el año 90, y se presenta como una persona que corrigió una política equivocada en materia de derechos humanos durante la guerra contra el Sendero Luminoso. Sí, él cuando hace el prólogo, sobre todo le da un mensaje a la juventud. Han pasado 20 años, 21, 22 años desde que él dejó el poder, 32 años desde que él se convirtió en presidente. Y entonces los chicos no han vivido su historia, solamente la escuchan a través de sus padres o la pueden leer a través de las redes sociales. Y por eso es tan importante este análisis reflexivo. Es un libro bastante largo, pero con mucha data histórica que va a ser importante para ellos. Sobre el análisis que hace mi padre de los gobiernos anteriores, mi padre además es político, ¿no? Entonces, para él fue muy difícil tener que tomar decisiones políticas y económicas por la situación en la que se encontraba. Uno de los episodios que él cuenta fue cuando se tenía que tomar el shock económico. Y claro, él había dicho en campaña, en segunda vuelta, que eso no ocurriría. Él estaba convencido y él aspiraba a que eso no ocurra. Pero ya luego conversando con el gabinete y con el ex ministro Hurtado Miller, entendió que no había otro camino y que se tenía que tomar esa decisión tan difícil para todos los peruanos, ¿no? Con ese mismo análisis, él analiza también su política antiterrorista. Las cifras de desaparecidos, de personas caídas, hay diferentes informes, incluso informes no fujimoristas como el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y creo que las cifras son bastante claras. Y creo que si algo se le puede reconocer a Alberto Fujimori, más allá de lo controversial que es, digamos, su trayectoria política, se le reconoce la derrota del terrorismo y el haber logrado la estabilidad económica y haber permitido generar los cimientos para el crecimiento durante muchos años, que lamentablemente frente a la coyuntura que estamos viviendo y la pandemia, hoy la situación es muy dramática para nuestro país. De acuerdo. Yo quisiera naturalmente que hablemos más adelante sobre coyuntura, saber cuál es la opinión suya y de Fuerza Popular respecto de los acontecimientos en torno al caído gabinete Valer. Pero quisiera de todas maneras un último tema que lo veremos después de una breve pausa, que es la virtual ausencia del tema de la corrupción en este libro. Solamente al final es mencionada como el descubrimiento de una corrupción terrible. El señor Montesinos no es casi mencionado, sino positivamente al principio. De manera que quisiera que habláramos después de la pausa sobre el tema de la corrupción en el Perú en general y eventualmente asociado con el entorno de su padre y con el suyo propio. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular. 9:17 estamos conversando con la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y habíamos hablado sobre el tema de la corrupción, subrayando que está relativamente ausente de las 650 páginas de su padre, aunque al final él reconoce que ha habido un horror con la corrupción que se ha descubierto al final y con los videos que él menciona. Por eso quisiera preguntarle a usted, ¿habida cuenta de que la crisis política que vivimos desde diciembre del año 16 es consecuencia de las revelaciones sobre Odebrecht y de la corrupción que ha habido en los sucesivos gobiernos, incluido sin duda en el actual, que es parte de la crisis política coyuntural? Pero quería comenzar pidiéndole que nos aclare su propia situación judicial,
puesto que hemos recibido acá al señor López Aliaga, que nos ha dicho que usted ha recibido dinero de Odebrecht y que los estudios hechos por usted y sus hermanos en Estados Unidos fueron financiados por Montesinos. No lo dice un enemigo de otro borde político, lo dice el señor López Aliaga. Y por otra parte, en la prensa de hoy veo que ha regresado al Perú el señor Giancarlo Bertini, para el cual el fiscal ha pedido 21 años de cárcel por su participación en hechos de corrupción que habrían tenido que ver con la campaña de Fuerza Popular. De manera que quisiera saber en qué situación judicial se halla usted respecto de las investigaciones que se están llevando a cabo. Es una pregunta bastante larga, don Fernando. Permítame primero contestar sobre el libro de mi padre. La palabra del chino, El intruso, es una primera entrega de lo que va a ser una trilogía, 3 libros. Entonces, más o menos hasta el 5 de abril, el poder de Montesinos no era el mismo que él tuvo hasta el año 2000. Mi padre ha dicho en reiteradas oportunidades que la corrupción atacó a su gobierno y él, yo me imagino que lo va a contar en lo que será su segundo libro. Entonces yo creo que finalmente su palabra también es importante para el relato de los hechos y de la historia. Sobre la segunda pregunta y sobre los comentarios del señor López Aliaga. Yo al señor López Aliaga le agradezco el apoyo que ha dado en la segunda vuelta, pero lamento mucho sus expresiones poco tolerantes con el fujimorismo, ¿no? Señalándolo que tiene una mochila muy pesada. Permítame decirle que el fujimorismo, no lo digo yo, sino así habló el pueblo a través de las urnas, es la primera fuerza política de oposición. Sobre los estudios de mis hermanos y el mío propio, se nos investigó 11 años, don Fernando. 11 años y finalmente se archivó todo este proceso de investigación. Y sobre la afirmación que usted ha hecho de que yo habría recibido dineros de Odebrecht. Yo no he hecho, yo he citado a López Aliaga. No comete el mismo error que César Acuña, por favor. No se preocupe. Yo no he dicho, yo he citado a alguien. No se preocupe. Sí. Sobre esa afirmación que ha hecho el señor López Aliaga es absolutamente falso. Tan es así que en los propios interrogatorios el señor Barata ha dicho que conmigo yo nunca solicité, nunca pedí, nunca recibí. Entonces creo que queda bastante claro. La investigación ha culminado, se está en un proceso que se llama fase intermedia. Y bueno, ahí están todo el grupo de abogados en diferentes sesiones. Y sobre la llegada de una persona que se encontraba fuera del país, me alegra que esté acá en nuestro país, que se conozca la verdad. Pero acá lo importante, Fernando, es que los aportes que se recibió en Fuerza Popular son aportes de dinero de fuente lícita, aportes de empresarios nacionales, y la investigación, por supuesto, que continuará y nosotros seguiremos defendiéndonos. Muy bien, hemos escuchado su punto de vista sobre ese tema y nos anuncia que su padre abordará el tema de la corrupción en otro volumen. Hablemos sobre otro tema que aparece de manera tangencial en el libro porque tiene mucha relevancia ahora, que es el tema de la vacancia presidencial. Su padre afirma que el Congreso debió ser disuelto de manera inconstitucional el año 92 porque era obstruccionista y porque estaban pensando vacarlo a él. Afirma que hay esta deficiencia en nuestra Constitución que permite vacar al presidente de la República por simple mayoría de votos. Algunas personas han sido consultadas, como Lourdes Flores Ñaño, que creo que está en muy buenos términos con usted ahora, y que ha sostenido de que eso nunca se discutió en ese Congreso, que no hubo un proyecto de vacancia, que el tema no se planteaba durante los años 90. En todo caso, como sabemos, ha hecho eclosión en nuestra época, y ustedes en el programa que elaboraron para la campaña del año 21,
propusieron como reforma prioritaria precisar los términos de la vacancia para que no hayan arbitrariedad. No han hecho eso, pese a que tienen la presidencia de la Comisión de Constitución. ¿Por qué no han hecho esto durante el periodo que ya lleva más de 6 meses de este Congreso? Fuerza Popular tiene 24 congresistas de 130 y no forma parte de la mesa directiva. Creo que es importante hacer esta precisión, Fernando. Sin embargo, creo que el Congreso en general, porque digamos las reformas se logran con votaciones de amplia mayoría, ha avanzado ya en varios temas de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, se ha regulado la cuestión de confianza para que no vuelva a ocurrir un cierre de Congreso no justificado, como ya pasó anteriormente en el gobierno del señor Vizcarra. Se ha regulado las funciones de los partidos políticos, se está fortaleciendo todo el sistema de referéndum donde se garantice, por supuesto, la participación de los ciudadanos. Se aprobó las facultades que este gobierno solicitó, pero por supuesto acotado y con los candados correspondientes. Han tenido la capacidad, a pesar de que hay diferentes bancadas, de elegir a los miembros del BCR. Entonces, ¿falta mucho por hacer? Sí, Fernando. O sea, nuestro partido, Fuerza Popular, ha presentado varios proyectos de ley. La iniciativa para hacer canon para el pueblo, iniciativas para reducir el IGB para el sector gastronómico y turístico. Hay un proyecto de ley para que haya una mayor coordinación entre los sistemas de emergencia, tanto público como privado. Y esos temas están pendientes también. Pero yo entiendo pues que para aprobar este tipo de reformas no solamente se requiere la voluntad de un grupo político, sino el consenso de los demás. Y por supuesto acá los votos cuentan para aprobar cada una de estas reformas. Pero eso quiere decir que usted mantiene que, como dijeron en el plan de gobierno del año 21, hay que precisar el concepto de incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial y sería opuesta de que se aplique sin mayor precisión de lo que ese concepto significa. Nosotros lo que hemos propuesto en el plan de gobierno es que se tiene que modular ambas iniciativas, tanto las cuestiones de confianza del Poder Ejecutivo como las presentaciones de las solicitudes de vacancia por parte del Congreso. Eso es un análisis que lo tiene que hacer el Congreso de la República pero en estas circunstancias en las que estamos viendo la incapacidad del presidente Castillo para gobernar, para tomar decisiones, para convocar a gente competente, creo que se prioriza más el análisis de lo que está ocurriendo en el Poder Ejecutivo. ¿Esto estará pendiente? Sí, por supuesto. Se hará, esperemos que sí, y que haya la voluntad de los diferentes grupos políticos. Y eso nos lleva naturalmente, como lo ha hecho ya usted, a un tema de coyuntura. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular respecto del camino que se debe adoptar para salir de la crisis en la que estamos, que ha sido manifestada de manera patente por el nombramiento de una persona que no reunía condiciones mínimas, ni como experiencia, ni como idoneidad, ni como trayectoria moral? Pero más allá de eso hay un problema que se plantea con el presidente de él mismo, y hay algunas bancadas como la de Renovación Popular que lo que han planteado desde el principio es la vacancia presidencial. ¿Qué posición tiene Fuerza Popular sobre la manera para que el Perú salga de esta crisis de polarización en la que estamos incursos desde el año 16 y podamos priorizar, poner nuestra energía en una agenda de desarrollo? Yo creo que primero tenemos que analizar al gobierno del presidente Castillo. Y si analizamos las últimas horas, los últimos acontecimientos, yo creo que la decisión de recomponer el gabinete no tiene nada que ver con la explicación tan infantil que ha dado en el mensaje de la Nación. El primer ministro ya estaba muerto antes del anuncio del mensaje de la Nación, y estaba muerto por las graves acusaciones de violencia, estaba muerto por las actitudes amenazantes de parte del ex premier hacia el Congreso de la República. Y acá el problema es que yo creo que el señor Pedro Castillo vive en un mundo paralelo, ¿no? Que constantemente se hace la víctima
y siente que él no tiene responsabilidades. Bueno, él incluso ha dicho que tampoco lee las noticias, o sea, no sabemos en qué planeta está. Tener 4 gabinetes en menos de 7 meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país. Entonces, yo creo que cuando analizamos y vemos los diferentes grupos de personas que han ido pasando, ¿no? Guido Bellido, Héctor Valer, yo no creo que ellos sean la enfermedad, yo creo que ellos son simplemente síntomas. Y aquí la enfermedad es Pedro Castillo, porque es él quien convoca, es él quien invita a que formen parte de su gabinete a simpatizantes del terrorismo, a guerrilleros, ¿no? Como Béjar, a personas que no tienen ninguna experiencia política ni de gestión. Y lo que es peor es que él sin pudor dice que todos los peruanos somos sus instrumentos de aprendizaje. Eso es muy lamentable. Entonces, yo creo que la solución es que el presidente Castillo deje el cargo. Y aquí hay varias alternativas, ¿no? Nos las explica, por favor, puesto que dice que hay varias para poder comprenderlas bien. Después de una breve pausa tenemos que escuchar a los anunciantes y retomamos nuestra conversación con usted, Keiko Fujimori. ¿Qué anuncios se hacen? Retomamos entonces nuestra conversación con Keiko Fujimori, que nos había dicho antes de ir a la pausa que la solución pasa porque Pedro Castillo deje el cargo. ¿Bajo qué modalidad? ¿Y qué viene después? Si es que él dejase el cargo, ¿cuál es el plan para que la salida de él corresponda con un verdadero camino hacia el consenso nacional? Cada vez más peruanos han perdido la esperanza y nosotros, los miembros de Fuerza Popular, nos encontramos ahí. Creo que la primera decisión para que él deje el cargo puede pasar por él mismo. El presidente Castillo puede renunciar. Él mismo ha confesado que no se siente competente para el cargo que está aprendiendo. Y en una situación tan dramática, el Perú lo que necesita es un buen líder, no un mal alumno, como es lo que él está demostrando. Entonces, la renuncia es una posibilidad. La segunda posibilidad es la vacancia, que es algo que se ha debatido, se ha votado hace algunas semanas atrás. La posición de Fuerza Popular ya es de conocimiento, ¿no? Ahí están los 24 votos a favor de la vacancia. Y también se han presentado, entiendo, acusaciones constitucionales, que es otro camino que también puede evaluar el Congreso de la República. Y aquí mi siguiente reflexión, Fernando. Porque he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, pero hay que evaluar el momento más adecuado, si es que se tienen los votos. Sí, yo entiendo que se está conversando, las diferentes fuerzas democráticas lo están evaluando, pero creo que para tomar una decisión de esta naturaleza, uno no tiene que ir a la votación con una calculadora. Yo creo que uno tiene que partir del principio de que estamos convencidos que el señor Pedro Castillo no sabe convocar a las personas, que no se siente responsable del cargo que está ejerciendo, o que no está ejerciendo, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, hay mecanismos constitucionales, pero también hago la precisión, ¿no? La señora Dina Boluarte, yo siento que es parte de todo esto, porque ella lo ha acompañado en todos estos gabinetes que lamentablemente ha generado tanta desazón, desconfianza y rechazo de parte de la población. Yo creo que los diferentes grupos políticos vienen conversando sobre diferentes alternativas, pero creo que la población lo que está esperando son acciones, ¿no? Basta ya de tanto debate, de intenciones, sino creo que tenemos que pasar ya a que se tomen acciones concretas con referencia a estas pésimas decisiones que viene tomando el señor Castillo. Lo que Fuerza Popular propone entonces es que salga Castillo y salga inmediatamente después Boluarte también. No es algo que se haya debatido. Constitucionalmente le corresponde a la señora Boluarte. Eso es algo que tendrá que evaluar las diferentes fuerzas políticas, pero lo que sí es urgente es la salida del señor Castillo. Bueno, ahora, más allá de una eventual salida, hay un problema general de polarización en la clase política, por lo menos, que puede traducirse
en muy malas consecuencias sociales y tener naturalmente repercusiones económicas nefastas. Necesitamos que las cosas se hagan en el marco institucional y con respeto a todos los actores políticos y sociales. Por eso yo le pregunto, ¿qué contesta usted a quienes siguen diciendo que la etapa de polarización que estamos viviendo, y es en parte cosas que usted reconoció durante la campaña, comenzó cuando usted perdió por muy escaso margen contra Kuczynski en el año 16 y que se agudizó por la tesis del fraude durante la campaña electoral y que estamos viviendo las consecuencias de una exacerbación de polos que no logran ponerse de acuerdo y que lo único que quieren es eliminarse el uno al otro? ¿Qué contesta usted? ¿Hubo fraude o no en las elecciones del año 21? Lamentablemente, Fernando, hay cientos de denuncias que nosotros hemos hecho públicas que diferentes ciudadanos hicieron llegar al partido. Estos indicios de fraude son muy fuertes y poderosos y lamentablemente solamente entiendo que se han analizado 7 de centenares. 4 regiones representativas, sí, ¿no? De investigación fiscal, sí, con las personas concernidas presentes. 7 personas, sí, ¿no? De centenares de denuncias que se hicieron. Yo creo que si es que se hubiese analizado los temas de fondo, si es que se hubiese dado a conocer el padrón electoral, esta espina que tenemos muchísimos ciudadanos, nos la hubiesen quitado, pero esto no ha sido así, lamentablemente. Quiere decir que las misiones de observación electoral, la de la OEA particularmente y otras, no tienen una visión correcta de las cosas, sino usted de Fuerza Popular. A nosotros nos hubiese gustado, más allá de las opiniones de los observadores, que los organismos electorales analicen el tema de fondo, que se hubiese revelado el padrón electoral, que es algo que nosotros habíamos reclamado y además es un documento público, no estábamos pidiendo nada especial. Pero sobre el tema de la polarización, Fernando, y la crisis que se está viviendo, perdón, pero los grupos de oposición, ni Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Renovación, ni APP, eligen el gabinete. Los miembros que han sido convocados han sido decididos por el señor Pedro Castillo. La crisis la ha generado él. Ahora, sin embargo, también quiero resaltar que luego de la juramentación yo he guardado un perfil bajo durante varios meses porque era consciente del estado de polarización por la que estaba atravesando nuestro país. Y Fuerza Popular decidió no participar en la mesa directiva para lograr un consenso y una unidad más amplia de los grupos políticos, cosa que se vio reflejada en un buen resultado al elegirse como presidenta del Congreso a la congresista Alba. Entonces, yo creo que este esfuerzo de coordinación tiene que continuar, pero tiene que continuar con resultados concretos también para este año. Nosotros hemos presentado como un precandidato a César Combina y con César hemos hablado de la importancia de lograr un espacio de unidad donde haya representación de diferentes grupos políticos. Yo entiendo que las fechas para lograr alianzas específicas ya pasó, pero de todas maneras se pueden hacer alianzas tácitas con diferentes grupos y para eso tiene que haber actos también de renuncia. Entonces yo lo que invoco es a los diferentes grupos políticos que hagamos un análisis de quién será el mejor candidato. Pensemos solamente acá en Lima, que es el sitio con mayor cantidad de votantes. ¿Quién es la propuesta de mayor consenso que nos permita presentar una propuesta de unidad democrática? Y que no se repita lo que pasó en el año 21. Una última pregunta que tiene que ver con un tema sectorial, pero que tiene que ver con la juventud. Su padre fue un rector universitario y presidente de la Asamblea Nacional de los Rectores. ¿Por qué se ha puesto tanta energía en este tema SUNEDU y por qué ha habido el apoyo de algunos miembros de su bancada para modificar el estatuto de la SUNEDU, del Consejo Directivo, pese a que es un tema que no aparecía en su plan de gobierno? Algunos creen
que Fuerza Popular ha cedido a la presión de lobbies, de intereses particulares y que ha permitido de que se lleve a cabo una contrarreforma. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando respecto de la Universidad Peruana? Fernando, le agradezco su pregunta porque me va a permitir aclarar varias medias verdades que se ha estado diciendo. Yo ratifico mi apoyo a la reforma educativa, a la creación de lo que ha sido la SUNEDU. Sin embargo, también hay información que no son correctas. Yo he solicitado información a la bancada y lo que ellos han señalado es que lo que se está buscando es que de manera minoritaria miembros de las universidades privadas y públicas participen en este directorio, miembros en calidad de minoría. Yo creo que lo que aquí falta precisar, y es una opinión mía, Fernando, es que ninguno de estos dos miembros pueda presidir de ninguna manera la SUNEDU. Tres miembros son, tres sobre 7, sí. Entonces, yo creo que con esa precisión se va a garantizar que su voz sea escuchada, ¿no? Pero que ellos no sean juez y parte. Pero por otro lado, también entiendo que hay otro debate pendiente que buscaba en la ampliación del plazo para que más universidades se sigan evaluando. Eso, en reunión de bancada, se tomó la decisión que de ninguna manera se va a apoyar. Pero ya que estamos hablando del tema educativo, Fernando, hay un tema pendiente que tenemos que analizar. Hay 50.000 alumnos que debido a esta reforma se han quedado fuera, que no tienen posibilidades de haberse reubicado, o hay regiones como Loreto, en Iquitos, donde todas las universidades perdieron su oportunidad de licenciamiento, ¿no? Entonces tenemos que hablar de los jóvenes y como mamá también me tengo que pronunciar sobre el tema educativo y el retorno a los colegios. Yo estoy totalmente a favor de que los niños regresen a las aulas y que regresen en el horario completo. Pero yo me pregunto, ¿qué cosa está haciendo el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el plan para que los niños retornen? ¿Cómo van a ser los proyectos de distanciamiento? ¿Qué va a pasar por estos 2 años que los niños han dejado de aprender? ¿Cómo se va a retomar? Creo que estos temas son fundamentales, pero mientras tengamos a un presidente que no tenga la capacidad de tomar decisiones y que convoque a personas que no tengan la experiencia y la capacidad, pues vamos a seguir en este gran dilema. Por eso creo que ha llegado el momento de decisiones importantes para nuestro país. Muchas gracias, Keiko Fujimori, por su presencia en RPP, por habernos hablado, 1, sobre el libro de su padre, 2, sobre temas de fondo de nuestro clima político, nuestro clima mental y también sobre temas sectoriales. Muchas gracias por la invitación. Y que tengan muy buenos días, Keiko Fujimori. Ha sido la presidenta de Fuerza Popular. Vamos a hacer una pausa y conversar.